Bien, chicos, vamos a continuar con lo que era generalidades de los términos de electromedicina y nos habíamos quedado en las formas de onda. Es importante considerar que existen diferentes formas de onda en lo que es la dosificación en la electroterapia. Solamente para recordar un poco lo que ya habíamos visto el anterior semestre, habíamos mencionado que tenemos formas de onda de tipo cuadrangular, que también parecen rectangulares, ¿no es cierto? La triangular, que va a iniciar del punto cero y va a tener un ascenso a la intensidad más alta y una caída en el mismo segundo, o en el mismo momento en realidad. Luego la exponencial, que va a iniciar igual, del punto cero de manera ascendente, formando una curva y que va a tener una caída abrupta. La sinusoidal, que es una forma de onda curvilínea, que asciende progresivamente y desciende también progresivamente. La de diente de sierra, que asciende rápidamente hasta la intensidad más alta y de ahí desciende progresivamente. El triatón, que asciende progresivamente y desciende en una forma de curva. Ahora, cuando hablamos de las formas de onda, cada impulso, como ustedes han ido viendo en la anterior imagen, se representa de manera diferente. Por lo general, los impulsos deben considerar los siguientes aspectos en una dosificación eléctrica. Deben tener un tiempo de subida, un tiempo de mantenimiento y un tiempo de bajada o descenso. Todo ese proceso se denomina tiempo del impulso. Después de cada impulso va a haber un reposo y la suma del tiempo del impulso y el reposo se denomina periodo. Ahora, es verdad, hay formas de onda que no van a tener esta forma de ascenso y descenso progresivo, sino puede ser un ascenso progresivo y un descenso rápido, o un ascenso rápido, un mantenimiento largo y un descenso rápido. Entonces, cual fuese el caso, igual van a existir estos tiempos de subida, mantenimiento y bajada, formando lo que se conoce como periodo electroterapéutico. Ahora, si hablamos de flujo interrumpido y mantenida la polaridad, es importante reconocer que estas formas de corriente eléctrica van a pertenecer a los impulsos aislados, a los trenes, a una aplicación mantenida o a los barridos de frecuencia. Pulsos aislados, como ustedes pueden ver, un impulso dado en un tiempo determinado y un tiempo de pausa o reposo largo. Y otra vez, el inicio del impulso. Los de trenes es porque va a haber una manifestación repetitiva ascendente, mantenida y decreciente de la forma de pulsos. Y luego va a haber un intervalo de pausa para reconocer la forma de pulso de trenes. La aplicación mantenida cuando no hay una variación ni en la frecuencia de salida ni en el intervalo de pausa. Todo homogéneo, como pueden ver en la imagen. Y los barridos de frecuencias cuando sí hay modificación en los tiempos de impulso y de pausa. Puede haber un impulso, una pausa más larga, otro impulso, periodos de pausa más cortos u otra forma de dosificación. Los flujos los flujos constantes y polaridad invertida van a también generar formas de ondas alternas. ¿Qué quiere decir? Por un tiempo van a estar desplazadas sobre el eje positivo y luego sobre el eje negativo, formando una polaridad positiva y negativa, alternando la polaridad, ya sea con una frecuencia más ancha o en este caso una frecuencia más baja o una frecuencia más alta, ¿no? En ambos casos se van a formar ondas alternas que pueden ser bifásicas, como las que estamos viendo en estas formas de onda rectangular y cuadrangular. Bifásicas, ¿por qué? Porque va a tener un impulso, un periodo de pausa y otra vez va a formarse el pulso en su periodo de pausa para formar una onda bifásica. Dentro de estas corrientes constantes y de polaridad invertida, es importante considerar que si existen interrupciones en este tipo de corrientes eléctricas con alternancias rítmicas en su polaridad,
Por lo general se va a obtener corrientes llamadas alternas, las cuales suelen ser repetitivas, como ven ustedes en la imagen, y del tipo homogéneo, tanto para el valor de la frecuencia, la forma de onda, el tiempo de duración entre las distintas ondas y obviamente sin variación en la intensidad, con una intensidad constante toda la dosificación terapéutica. Al mismo tiempo, la frecuencia de este tipo de corrientes puede oscilar entre 1 MHz, pero jamás menor a 1 MHz. Y puede haber bastantes millones de oscilaciones dentro del segundo de dosificación. Además de eso, es útil para lo que es el manejo del dolor, este tipo de corrientes. Y el objetivo va a depender de la aplicación de estas corrientes. ¿No? Si quiero generar un proceso de regeneración celular, un proceso de relajación o un proceso de estimulación muscular. Entonces va a depender del objetivo terapéutico que yo tenga para dosificar alguna de estas corrientes que ustedes están viendo en la pantalla. Otra consideración muy importante es la de flujo constante y polaridad invertida cuando generamos cambios en la polaridad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la forma de onda se va a desplazar de un plano a otro, generando una forma de onda que va del positivo al negativo y del negativo hacia el positivo. Obviamente, esto también va a depender del objetivo terapéutico que se desea trabajar. Ahora, existen las formas de onda interrumpidas e polaridad invertida, que se denominan interrumpidas alternas. ¿Qué quiere decir? Que va a salir una corriente de frecuencia alterna, como ustedes están viendo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, y un intervalo de pausa, generando una alternancia en la salida de la corriente eléctrica. Dentro de este tipo de clasificación vamos a decir que las interrupciones o espacios en la aplicación de la corriente van a ser aquellas que permitan que el impulso se sienta de igual intensidad al generarse una nueva marcación. Estas formas de ondas de corrientes alternas van a ser, como ustedes pueden ver, paquetitos de salida eléctrica con un intervalo de pausa. Entre este tipo de corrientes más utilizadas, vamos a tener a lo que es el TENS, que es una estimulación nerviosa transcutánea que se utiliza con fines analgésicos netamente. También vamos a tener a lo que son las corrientes galvánicas, a las corrientes magnéticas, que van a tener una forma de pulsación alterna. Otras de esas van a ser los ultrasonidos y las radiofrecuencias. Como ustedes pueden ver, estas de acá van a ser las que vamos a ver este semestre en corrientes de alta frecuencia, y estas son las que hemos visto en la anterior cuestión. Una de las corrientes también que nos va a interesar ver en este semestre son las corrientes de modulación de amplitud o corrientes moduladas, que propiamente pertenecen a las corrientes interferenciales de frecuencia media. Son de onda sinusoidal, las cuales se interfieren en una salida electroterapéutica en el equipo, dando origen a una nueva corriente. Pueden tener forma sinusoidal o forma rectangular. Estas corrientes moduladas van a trabajar igual de una polaridad positiva a una negativa, y estas pueden ir ascendiendo y descendiendo a la par. Este es el resultado de la suma de dos formas de onda que salen en circuitos diferentes y que se interponen cuando ingresan al tejido humano. Esta interposición va a generar una nueva onda modulada, la cual va a generar la nueva corriente denominada interferencial. Dentro de las corrientes de modulación de frecuencia van a también estar las que son las galvánicas, en las corrientes de baja frecuencia y las corrientes
medias, que van a ser las modulaciones interferenciales. Si modulamos la frecuencia, es importante considerar que los pulsos pueden ser ilimitados al salir del equipo. Lo importante es considerar que exista un barrido adecuado de las frecuencias que cuando ingresen al cuerpo puedan generar las modificaciones de efectos positivos deseados, evitando el fenómeno de acomodación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se acomode a la corriente eléctrica o se acostumbre, dejando de percibir la sensación de esta cuando ingresa al organismo. Es muy posible que tengamos una aplicación de una o más corrientes al mismo tiempo, y este es el caso de las corrientes dinámicas, cuando hacemos una aplicación simultánea. En esta se van a mezclar de manera aleatoria diferentes formas de pulso, tiempos de pulso y frecuencias, las cuales van a generar frecuencias vibratorias de manera automática. Bien, chicos, esta es una forma de ver lo que es generalidades de electromedicina para refrescarles la memoria. El siguiente tema que vamos a ver ya es propiamente corrientes de corrientes de media frecuencia, que lo vamos a hacer el día que no se hace nada a las clases. Con esto completamos el tema que estaba faltante y nos vemos el día de clase.